don Javier Lambán Montañés. Don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes? Pues nosotros bien. Sé que usted ha pasado un tiempo de salud un poco delicado, pero lo ha superado todo bien. Bueno, me encuentro razonablemente bien y como diría José Luis Cuerda, día a día compruebo que amanece y todas las circunstancias no es poco. Bueno, muchas cosas se me ocurren preguntarle, señor Lambán. En la primera, ¿cómo está ahora mismo la posibilidad de una candidatura española para los Juegos de Invierno en los Pirineos que juntara a Aragón y a Cataluña? Según tengo entendido, ustedes se han plantado porque no aceptaban el reparto como estaba planteado y el presidente del COE ha dado por rotas las negociaciones. ¿Eso cómo está? Si me permite una explicación previa para que los oyentes lo entiendan, esto parte de una visita a Zaragoza del presidente Sánchez, del presidente del COE, del ministro del ramo, el señor Iceta, en septiembre del año pasado, donde ante el gobierno de Aragón y ante la opinión pública aragonesa se comprometen a impulsar una candidatura en la que Aragón y Cataluña participemos en pie de igualdad y en la que el reparto de las pruebas se produzca en términos de equidad y de equilibrio, tanto en cantidad como en calidad. Al mismo tiempo, la Generalitat decía que no, que la candidatura tenía que ser eminentemente catalana y que si acaso Aragón podía participar como comparsa recibiendo algunas pruebas menores. Empezaron los trabajos, empezaron las reuniones y progresivamente el presidente del COE nos fue desconcertando, porque fuimos comprobando que fundamentalmente a lo que se dedicaba era tratar de arrastrar a Aragón a las posiciones de Cataluña, cosa que nosotros no podíamos aceptar. Nosotros tenemos unas magníficas estaciones, tenemos unas magníficas pistas, tenemos una nieve en todos los órdenes igual o mejor que la de Cataluña. Y no solo por razones de respeto y de dignidad, sino incluso por razones de interés económico, no podemos participar en unos juegos desequilibrados y desiguales como los que el señor Blanco nos propuso desde el principio, tratando, insisto, de arrastrarnos a la posición de Cataluña. En un momento determinado dio por rotas las conversaciones en el ámbito técnico, nos convocó a una puesta en escena pública, a la que nosotros le dijimos que no íbamos a ir porque había que seguir hablando, porque no estábamos de acuerdo con la propuesta que nos hacía. Aragón ha tenido siempre voluntad de diálogo. Hemos puesto sobre la mesa contrapropuestas que creemos que eran muy razonables, pero se nos ha dado siempre el portazo por respuesta. Y la última ocasión de diálogo, que fue el lunes pasado, ni siquiera se nos escuchó, se nos volvió a dar otro portazo y en este momento estamos a la espera de que el COE haga una propuesta totalmente unilateral que nos tememos que se parecerá mucho a lo que Cataluña ha defendido desde el principio. Claro, esas palabras a las que usted hacía referencia del presidente del gobierno, las tengo grabadas, son estas. Lo importante es que son las dos comunidades autónomas las que en pie de igualdad van a diseñar y van a desarrollar, si eventualmente nos dan los Juegos Olímpicos de invierno para el año 2030 de los Pirineos, en pie de igualdad ambas comunidades autónomas. Bueno, está claro, en pie de igualdad. Y usted sostiene que lo que le dice ahora mismo la candidatura o la parte catalana es: hay dos pruebas o pruebas en dos pistas del Pirineo aragonés y no patinaje artístico en Zaragoza. Era eso más o menos. Y lo demás, todo en Cataluña. Bueno, por simplificar, me referiré a la última propuesta que nosotros hicimos el lunes pasado, que ni siquiera fue atendida ni escuchada,
Nosotros decíamos que si el reparto ha de ser equitativo en términos de cantidad y en términos de calidad, podíamos dividir por bloques todas las pruebas, por bloques de calidad, de entidad, considerando que, por ejemplo, el deporte rey, la prueba reina en la nieve es el esquí alpino. Planteábamos que se fuera un bloque, que se dividiera en masculino y femenino, por ejemplo, y planteábamos que las dos pruebas reinas del deporte sobre hielo, el patinaje artístico y el hockey sobre hielo, formarán parte de un bloque. Y decíamos, en algo que nosotros creíamos que iba a ser bastante bien valorado, que fuera Cataluña la primera que eligiera. Si Cataluña optaba por el esquí alpino masculino, Aragón tendría el femenino, y si Cataluña optaba por el hockey sobre hielo, Zaragoza tendría el patinaje artístico. Pues bien, ni siquiera se nos escuchó. Lógicamente, en esas condiciones nosotros no podemos participar, no podemos estar de acuerdo. Fíjese que para nosotros el Pirineo aragonés, nuestro Pirineo es la joya de la corona. Estamos invirtiendo mucho, vamos a seguir invirtiendo mucho, queremos hacer de nuestro Pirineo algo todavía más atractivo de lo que lo es en el momento actual. Pero claro, lo que no podemos es participar en un proyecto que va a dar al mundo una imagen del Pirineo muy centrada en Cataluña. A la gente le interesa sobre todo el esquí alpino. El COE plantea que el esquí alpino transcurre íntegramente en la estación de la Molina, y eso significaría que nosotros, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la atracción de futuros esquiadores, de futuros turistas, estaríamos perdiendo posiciones de una manera clamorosa, con lo cual nos estaríamos dando un tiro en el pie que sería estúpido por nuestra parte aceptar con resignación. Y, señor Ramán, ¿piensa usted o ha tenido la tentación de pensar en algún momento que la Moncloa ha primado satisfacer a unos socios complicados y, bueno, si hay que sacrificar a uno de los nuestros, lo sacrificamos, ya veremos cómo se lo compensamos? Es que, digamos que a esto me invitó el Gobierno de España y el COE. Y yo acepté de buen grado porque veía que era una buena oportunidad para el Pirineo, y además siempre entendí que se pretendía de alguna forma, con una candidatura conjunta, tratar de que el independentismo catalán volviera al redil constitucional, es decir, implicarlos en un proyecto que es de Estado, implicarlos en un proyecto de igual a igual con una comunidad autónoma vecina, pensando que si eso resultaba estábamos dando un paso importante hacia la normalización política del país, y desde luego Aragón y el gobierno que presido se prestaba encantado a esa operación. Evidentemente, de momento las cosas no van transcurriendo en esa dirección, y bien que lo lamento. Yo todavía sigo confiando en el presidente del Gobierno. Hoy mismo le voy a remitir una carta pidiéndole que intervenga, que intente poner orden, que intente que el compromiso que él adquirió aquí en Zaragoza ante la opinión pública de la comunidad se cumpla, porque lo último que uno debe perder es la esperanza, y si me embarqué en esta aventura trataré de llegar hasta el final. Ahora bien, lo que no haré nunca es prestarme a operaciones que perjudiquen al interés de la comunidad, porque para mí, por encima de cualquier otra consideración, está mi condición de presidir Aragón y de defender hasta las últimas consecuencias el interés general de la comunidad. Usted, con el señor Aragonés, que se llama Aragonés aunque no es aragonés, el que es aragonés es usted, ¿ha hablado de estas cosas? Hablamos hace meses, nos vimos en un acto de Foment del Treball en Barcelona. Luego intentamos tener una reunión que también resultó fallida. He hablado con él un par de veces telefónicamente, en términos amables, en términos cordiales, pero lo cierto es que nunca hemos podido entrar en materia. Si es que alguna vez hemos podido entrar en materia, porque desde el principio
tanto con la Generalitat como con el COE, todas las propuestas que hemos ido haciendo han sido literalmente rechazadas de manera rotunda. Nosotros planteamos desde el principio que había que repartir el esquí alpino. Tenemos unas pistas en Aragón iguales o mejores que las catalanas para el desarrollo de la prueba reina de los deportes de invierno. No se nos justificó por qué se nos rechazaba, pero se nos rechazó. Era una razón evidentemente política, porque técnicamente no había ningún motivo para hacerlo, y así ha ido ocurriendo permanentemente. Ha habido polémica con si en el ámbito de la mesa técnica hubo acuerdo o no hubo acuerdo, pero lo cierto es que el día, creo que era el 25 de marzo aproximadamente, cuando el presidente del COE dio por hecho que había un acuerdo, rápidamente por escrito le hice saber que no había un acuerdo, que estábamos disconformes, que había que seguir hablando, pero de manera unilateral ya entonces se dieron por terminados los trabajos técnicos, se dio por concluida una candidatura e incluso se convocó en Madrid una escena de acuerdo, una escena de convalidación de la candidatura, sabiendo que nosotros no íbamos a ir porque no estábamos de acuerdo, que estábamos invitando a seguir hablando porque nuestra voluntad ha sido siempre la de dialogar, la de buscar acuerdos. Pues bien, en una especie de algo que nosotros entendimos como una provocación, se produjo aquella reunión a la que evidentemente no fuimos. Se nos criticó por eso. Nosotros hemos soportado pacientemente toda clase de críticas, toda clase de campañas, pero lo que sí tengo absolutamente claro es que como gobierno no vamos a ceder un ápice, porque creemos que tenemos razón, porque además creemos que lo que nosotros pensamos es lo que conviene a una candidatura para que resulte ganadora en el COE. Fíjese que el presidente del COE nos decía que nuestras competidoras de otros países, las candidaturas competidoras, desde el punto de vista técnico, eran indiscutiblemente mejor que la que pudiera presentar Aragón y Cataluña, pero que la fuerza de la nuestra era el relato. Es decir, el hecho de que una comunidad autónoma que en este momento está en posiciones, por así decirlo, díscolas, por decirlo suavemente, se aviniera a un proyecto de Estado con otra comunidad autónoma vecina, que esa era la potencialidad máxima de la candidatura, pues bien, en este momento ha decidido el presidente del COE dar por rota esa opción e imponer una suya, que me imagino que la conoceremos dentro de poco y que me temo que se parecerá mucho a la que Cataluña viene planteando desde el principio. Bueno, recordemos que esto es una candidatura luego de pelear con Vancouver, Salt Lake City, Sapporo, es decir, ciudades de larga tradición, con los que, yo no sé, una candidatura pirenaica pues tiene menos posibilidades. Eso usted cree que en fin, si se formaliza una candidatura conjunta, ¿tiene posibilidades de obtener la sede 2030? Bueno, el presidente del COE, cuando yo hablaba con él con frecuencia, me decía que tenía muchísimas posibilidades, y yo en ese momento, manifestándome desconocedor profundo del mundo del esquí, del mundo olímpico, confiaba a pies juntillas en lo que me dijera el presidente del COE. Ahora tengo que decir que, por desgracia, mi confianza en el presidente del COE ha quedado bastante menguada, bastante reducida. Por eso es por lo que creo que una candidatura conjunta, una candidatura potente, y una candidatura potente solo lo puede ser si es de acuerdo entre Aragón y Cataluña, necesita la intervención urgente del presidente del gobierno. Si no, creo que lejos de avanzar hacia esa especie de recomposición constitucional del país, de esa especie de vuelta al redil del independentismo a la Constitución, lo que habremos hecho con todo este proceso, con todo este bagaje, habrá sido seguramente retroceder, porque a lo mejor estamos comprobando que esa vuelta a la normalidad, que esa vuelta al redil constitucional, es algo que está mucho más lejos de lo que nosotros pensábamos. Señor Lambán, Teodoro León le quiere preguntar algo. Sí, gracias. Quería preguntarle, señor Lambán, porque menciona mucho al presidente del COE, que parece cómplice de, efectivamente, como usted describe, de que no se avengan desde Cataluña a un proyecto de Estado. Al redil constitucional decía usted que podía contribuir esta candidatura, pero no menciona al ministro de Cultura y Deporte, a Miquel Iceta. ¿No está teniendo ocasión de hablar con él y de conocer en qué medida se compromete con el proyecto?
El ministro Iceta ha tenido en todo este proceso un papel muy discreto, por así decirlo, y de hecho nuestro único interlocutor ha sido el presidente del COE. O sea, si me refiero tanto a él, ha sido porque fue el gobierno quien decidió que su posición y que la interlocución con los gobiernos autonómicos iba a ostentarla en exclusiva el presidente del COE. Por eso me refiero con tanta insistencia a él. Ahora, insisto, estamos en una fase nueva, no sé si terminal, si estamos todavía a tiempo y a punto de reconducir las cosas, pero desde luego la confianza en el COE por parte de Aragón ha desaparecido, y es por lo que yo apelo al presidente Sánchez para que intervenga y ponga orden. Otra cosa que ustedes reclaman, o que han sugerido, es que Teruel sea la sede de la futura Agencia Espacial Española, la NASA española. ¿Qué posibilidades cree que tienen? Si la designación es objetiva, nosotros creemos que muchas. Fíjese, en Teruel, merced a la colaboración público-privada que se viene produciendo desde hace muchos años y ha hecho de la provincia de Teruel una provincia que, lejos de ser digna de lástima, es una provincia digna de ser enseñada, como ejemplo de lo que el esfuerzo hecho desde el territorio puede producir en términos de avances en todos los terrenos. Teruel tiene en este momento un aeropuerto que se ha convertido en un hub del mundo del mundo aéreo, del mundo de la aeronáutica, muy poderoso, con mucho empleo, que está trayendo muchas empresas. Teruel tiene un observatorio astrofísico de primer nivel. Teruel tiene un cielo absolutamente ejemplar desde cualquier punto de vista, no solo para que se enamoraran los amantes en el siglo XIV, sino para que todo tipo de actividades relacionadas con el espacio tengan muchas probabilidades de éxito. Y además, teniendo en cuenta que de lo que se está hablando es de que agencias de nueva creación salgan del territorio para combatir la despoblación, para revitalizar el medio rural, si mezclamos esos tres ingredientes, se me antoja que es imposible que haya un lugar en España, una ciudad, una provincia más merecedora de recibir esa agencia espacial. Por eso lo estamos planteando desde un ámbito de unanimidad absoluta, tanto institucional como social, política y económica. Ayer mismo estaba yo en Teruel con la gente de la COE. Otros días la consejera de Ciencia se ha reunido con alcaldes y pensamos que desde luego no sería bien entendido que en estas circunstancias y vista la intención del gobierno de combatir la despoblación y de llevar agencias a la España más despoblada, con menor densidad de población, no entenderíamos que no fuera Teruel el lugar de destino de esa agencia. Bueno, veremos. Hombre, la verdad es que ustedes en Aragón pueden estar satisfechos porque en estos últimos tiempos me he tomado la molestia de consultar la lista de las últimas semanas de la demanda de terrenos en los polígonos de Aragón para la instalación de empresas, y cada semana llega una empresa, pero una gran empresa. Así a la chita callando, porque hombre, conocemos pues que muchas empresas van a Madrid y sobre todo las que salen de Cataluña buscan el alta en Madrid, también en la Comunidad Valenciana, pero que físicamente instalen polos de fabricación en polígonos de Aragón no es una cosa que se conozca de pe a pa todos los días. Facilidad en la tramitación, ¿qué es? Bueno, creo que hemos conseguido un ecosistema muy propicio para la inversión. Se debe a varias razones. Creo que hemos acertado mucho desde el Gobierno en la creación de marcos normativos que facilitan mucho los trámites, que los agilizan sobremanera. Poco a poco hemos ido avanzando en el reforzamiento de Zaragoza y del resto de la comunidad, explotando a fondo sus posibilidades logísticas, sus posibilidades estratégicas, pero además era algo de lo que yo me siento muy orgulloso, y es que hemos alcanzado un grado de acuerdo, un grado de sintonía
en el ámbito político y en el ámbito social que seguramente es un rasgo distintivo aragonés. El diálogo social funciona bien, el diálogo político también. Somos un gobierno cuatripartito con fuerzas de izquierdas y de derechas conviviendo en perfecta sintonía y haciendo una gobernanza basada en la centralidad y en la transversalidad. Hay acuerdos con el resto de las fuerzas políticas y digamos que esa estabilidad social y política, ese marco de acuerdo, ese marco de tranquilidad y de sosiego está siendo muy bien valorado por los inversores que, como usted dice, al menos uno por semana nos van llegando. Bueno, pues que siga la racha, querido amigo. Me alegro mucho de saludarle, de verle en plena forma.